Es el turno de una de nuestras reinas del Caribe, es el turno de nuestra coach de vida oficial, que está con nosotros nuevamente, como en cada oportunidad, arrojando luz en este programa. Claudia Peralta nos acompaña. Bienvenida, Claudia. Hello, buenas tardes, ¿cómo están por aquí? La de los temas más interesantes. Así que hola y de vuelta. Gracias Leonela, ¿no? Y el tema de hoy sí que bueno. Sí, claro que No sí. sé si Jorge te dijo, ¿no te dijo nada? No tengo Siempre, ningún tipo de pista. este es un programa muy organizado. No, este es un Que programa todas versátil. las- Este es un que programa to- versátil porque ustedes Sí. estaban hablando de los sin oficio y ahora vamos a hablar de otra cosa totalmente. de buscar oficio. De buscar oficio. ¿me entiendes? Mira Claro. cómo Claro. compagina, cómo converge. Ajá. Claro que sí. Claro. En cóncavo y convexo. Ustedes son Wow, versátiles. ofrécome. Entonces, Y la música. este programa tiene la dinámica interna de Es que dinámico. de que todos los días, los lunes se envía una programación completa de lunes a Claro, viernes claro. de Sí. todo lo que vamos a hacer con el tema de cada segmento cuando me lo dan. Cuando no me dicen cuál es el tema, bueno, le damos para allá. Vamos. Pero ellos sabían, por lo menos estaba ahí, que se iba a hablar de propósito. claro. Ah, eso pues sí. ustedes sabían. Claro Sí, que el sí. tema no, Claro. pero sí que Claudia hoy la íbamos a tener aquí. Oye, qué cotora, oye, qué desacreditadora. Cuéntame, Jorge, este tema es muy chulo, a mí me encanta. Y Claro yo que creo sí, vamos a ver. Creo que puede ser de mucho aporte y mucho beneficio para todos los oyentes. Lo primero es que vamos a hablar de propósito de vida, pero hay que distinguir que hay un propósito personal y hay otro propósito que es más vocacional, que es como académico, por decirlo así, profesional. Sin embargo, yo siento, ya que él utilizó la palabra de cóncavo y convexo, yo siento... Oh, wow. Yo siento, Oh, wow. no, estamos finos hoy con palabras domingueras. Oh, pero que esto está encendido aquí. Yo siento que el propósito de vida, que es algo bien personal, puede converger con el propósito profesional. Es decir, pueden estar conectados, pueden coexistir ambos. Entonces, aquí vamos a hablar, yo diría que de los dos, porque no te Claro. puedo decir que vamos a hablar solamente del propósito de vida o solamente porque de la parte vocacional. En algún momento coinciden. De hecho, Coinciden. de manera particular, yo entendía que era uno solo. Yo antes pensaba eso, pero si tú supieras que no, porque hay un libro de Rick Warren que se llama Una vida con propósito, que es como un Sí. devocional, si no me equivoco. Ajá. Entonces ahí no te habla de vocación, ahí no te habla de talentos, ahí no te habla de metas, ahí no te habla de sueños, ahí te habla del propósito de Dios para tu vida. Sí. Entonces fíjate que es un propósito más orientado a la parte espiritual, con una connotación espiritual. Y está el propósito que trabajamos cuando la gente te dice, ¿cuál es tu zona genio? ¿A qué te vas a dedicar? ¿De qué vas a vivir? Entonces la gente por eso puede decir, bueno, por una cosa es una cosa y otra cosa. Pero yo diría que los dos, como tú dices, Jorge, pueden ir de la mano porque... Para mí el significado de propósito, así de manera general, es eso que te hace despertarte todos los días. O sea, eso que te mueve a pararte de la cama con intención. Claro. Que no sea la alarma, ¿entiendes? Algo más allá. Ni las deudas tampoco. Exactamente. Ni el carajito llorando. Exacto. Pero una cosa, Claudia, antes de profundizar específicamente en lo que tiene que ver con lo del propósito, vamos a hablar un poquito de eso que tú dijiste que me llamó mucho la atención. ¿Cuál? La zona genio. Vamos a definirlo un poco. La zona genio Porque es por, eso. por el nombre me llamó mucho la atención. Sí, no, la zona genio es eso en que tú te destacas y lo cual no requiere de ti mucho sacrificio o esfuerzo porque te sale muy natural. Es como que, por ejemplo, me imagino que esto de la radio a ti te sale natural y que Exacto. tú en su momento decidiste destacarte más en esta área porque tú dijiste, me gusta esto, me siento bien, me sale de forma orgánica. Entonces, esta es tu zona genio. Tu zona genio, en el caso tuyo, Jorge, puede ser la comedia. La comedia, te gusta mucho la comedia. Exacto. Te gusta mucho el chin, 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 el farando. Entonces, esa es, Sopita. claro. Sí, yo creo que esa zona genio de hoy. Esa es la zona genio. Por favor. Sí, en eso que tú te destacas, que se te da bien y que no, tú no lo sientes como un sacrificio. Es esa famosa pregunta que la gente a veces te hace, que te dice, si tú tuvieses que hacer algo gratis, ¿qué sería? Exacto. Una pregunta cliché, pero tiene Sí, sentido. Pero Sí, tiene claro. mucho sentido. Sí, realmente. claro, porque ¿qué es eso que tú, aunque te paguen 3 pesos, tú dices, mira, yo lo haría porque lo amo mucho, porque para Sí. mí es un legado, porque para mí es un impacto que puedo estar dejando
en el mundo. Entonces la zona genio se refiere más a eso, Jorge. Sin embargo, como te digo, yo siento que los dos pueden ir de la mano, de tal forma que lo que te hace moverte, o sea, puede ser que tu profesión sea parte de eso que te hace despertar contento cada mañana. Lamentando el caso, yo sé que muchos de nuestros oyentes no están en ese punto. Hay muchísima gente que va al trabajo porque le toca. Encarado. Claro, lo que más yo veo es personas que no aman donde están, que no aman lo que hacen. Sí, Entonces, por eso yo siento que es tan interesante que todos como que iniciemos esa búsqueda, por decirlo así, esa búsqueda interior de qué es lo que yo quiero realmente y para qué vine a la Tierra. Ahora, no una pregunta fácil, ¿para qué vine a la Tierra? Uy, tiene mucha tela para cortar. Entonces yo siento que hay una connotación espiritual porque de alguna manera u otra hay un llamado. Nosotros todos creemos en Dios, ¿verdad? Entonces puede haber un llamado de Dios en un momento de tu vida donde Él te diga, óyeme, te estoy haciendo pasar por esta situación para que despiertes y entiendas que tu camino es hacia ya. Sí, porque pasa mucho también y es muy conocido de muchos casos de personas que pasando por una situación muy extrema, una situación a veces muy difícil, se dieron cuenta de que Dios lo estaba llamando hacia una situación, a una actividad específica, o se dieron cuenta de que era la forma con la que debían salir de ahí para llegar a algo mayor. Es que dentro del caos puede haber propósito. Claro. O sea, el propósito tiene muchas máscaras y uno de los disfraces del propósito es la tragedia, es el dolor. Por ejemplo, te voy a traer el caso, en paz descanse, el caso de Rubí Pérez y de la tragedia del Jet Set. Eso es mi punto de vista. Luego que pasó todo, yo me quedé reflexionando, vi el crecimiento y la evolución que ha tenido su hija, que ha sido algo... Sí, claro, o sea, ella no claro. destaca. Yo ni siquiera sabía quién era ella. Cuando pasa todo esto, que yo veo como fue como un resurgir de, no sé, de la ceniza, como el ave fénix. Ay, yo digo, wow, para que tú veas cómo pasa algo malo, sin embargo, eso de alguna manera trasciende en otra persona. Entonces, quizás, si lo vemos desde la connotación espiritual, como les digo, Rubí Pérez se va al cielo, fallece y es abriéndole un camino al propósito de vida de su Linca, ya destacándose como un artista. Sí, no es claro. una verdad absoluta, es solamente mi punto de vista, porque Es algo que pudiera ser, porque tomando en cuenta que ella tenía mucho tiempo... Rubí Pérez quería que ella se su lado, destacara. exacto. No, Rubí Pérez quería. No, y ciertamente una persona que esté junto con su padre trabajando en la misma área, es difícil a veces tú poderte como despegar y Claro. hacer camino propio, Tú solo. porque lo primero que por el mismo lazo familiar, el mismo lazo afectivo, es difícil tú despegarte. Yo siento que quizá para ella iba a ser muy difícil despegar así. Sí, lógicamente. Estando con él. Entonces, ese fue el camino de ella. Entonces, hay mucha gente, igual pasa con muchas mujeres que he visto, que pierden a sus parejas y luego se convierten en psicólogas que trabajan pacientes con duelo. Tengo una conocida que perdió su bebé y luego de la pérdida de su bebé eso la marcó tanto que entonces ella decidió prepararse como coach de duelo, sobre todo para el área de la maternidad, de madres que pierden su bebé. Entonces, fíjate cómo detrás de una historia muy dolorosa, de una situación muy difícil para ti, puede estar escondido un propósito, que si no me equivoco es John Maxwell, que tiene una ley que se llama así, en las 15 leyes indispensables del crecimiento, que se llama la ley del dolor. Y que él dice que el dolor, básicamente lo que él dice, no es en vano. Ahora bien, cuesta mucho nosotros descubrir el para qué nos pasan las cosas, porque cuando estamos inmersos... Ese es el problema. Cuando estamos inmersos en el hoyo, llorando No hay forma. o en crisis financiera, en una quiebra, es muy difícil que yo como coach, ¿verdad?, me acerque y le diga, mira, piensa positivo, ¿para qué Dios te ha traído esta tragedia? Búscale el aprendizaje. Quizá no sea el momento. Mira, te echan un chuipi. Sí. Claro. Por eso es que es tan inútil, y perdonen ustedes la palabra, es tan inútil esas frases que le dicen a las personas que acaban de perder un familiar. Decirle, por ejemplo, tienes que ser fuerte. Tienes que ser fuerte. Es un propósito que tienes, tu familia te propósito necesita. mayor. Digo, con el muerto caliente. Y no es nadie le mentira, dice eso, no es señores. mentira, Jorge. Es simplemente que en el momento Sí. no lo puede ver. Igual Claro. cuando hay una ruptura amorosa.
es muy fuerte cuando tú amabas a alguien y te divorciaste, por ejemplo, que Sí, es un duelo, sí. los divorcios son duelos. Entonces, en el momento tú no le vas a encontrar la enseñanza, en el momento tú no le vas posiblemente a comprender, y años después que tú dices, wow, ya yo sé para qué me tenía que pasar eso, y eso era parte de mi camino. Entonces, yo soy de las que pienso que todo lo que nos sucede en la vida tiene un efecto dominó. Yo siento que la vida que nada es al azar, sino como que hay un hilo conductor. Y para mí eso es parte del tema del propósito de vida. Entonces, ya ahí lo estamos enfocando más por el aspecto personal, pero si hablamos un poquito más de la parte vocacional, básicamente es eso, que se te da súper bien y que para ti, como dijimos anteriormente, no representa un sacrificio. No sé si ustedes han visto un caso de una chica en redes sociales que, no sé si puedo decir su nombre aquí, porque hay algo positivo que voy a decir. Sí, claro, claro Ah, que sí, sí, siempre. claro que sí. Se llama Roselia, no me acuerdo el apellido, pero Roselia, o creo que Roselia Rosario. El punto es que ella siempre le ha gustado cocinar, es algo natural para ella, habitual. Ella tiene su familia, sus hijos, su esposo, y ella le cocina con amor a su familia porque ella ama eso. Simplemente que este año o el año pasado, ella comenzó a grabarse y a publicarlo en redes sociales. Señores, como quien no quiere la cosa, ella se hizo viral. Y ahora todo el mundo ama sus videos, o sea, la gente que le gusta obviamente la comida, y hay marcas que le están buscando, que le están haciendo propuestas para colaborar juntos, y obviamente hay una ganancia ahí. Entonces fíjate cómo ella, y ahí viene lo que decíamos ahorita, pudo conectar algo que ella ama, que es la zona genio que tú me preguntabas, que le sale natural, que ella lo hace todos los días, ya de por sí hay que hacerlo, hay que cocinar, sí o Sí, sí. sí, Gratis, claro. aunque no le paguen. Óyeme, y entonces ella lo ama sin esfuerzo, y ahora vienen marcas a decirle, te voy a pagar por eso. Entonces ahí hay un Sí. propósito fuerte. Y yo creo que nosotros tenemos un problema, los seres humanos, y es que subestimamos los dones que tenemos. ¿A qué me refiero? Puede ser que alguien le haya dicho, o puede ser que ella diga, wow, cocinar, en su momento, antes, ponte tú que ella haya dicho, wow, cocinar, gran don ese, porque todo el mundo cocina, o bueno, mucha gente cocina, Sí. pero es que no todo el mundo cocina igual, no todo el mundo tiene la misma magia, no todo el mundo tiene la misma sazón, y no todo el mundo lo hace con el mismo amor. La pasión, El la ímpetu. técnica, los trucos, La todo ese actitud. tipo de cosas, claro. Entonces yo creo, Jorge, que un gran problema que puede haber del por qué estamos perdidos algunas personas con el tema del propósito de vida es porque nos estamos subestimando cuando viene a ver. Y a mí me llegan muchas clientas, muchas mujeres que me dicen, es que yo no soy talentosa, es que yo no sé en qué soy buena. A veces le pongo una tarea y le digo, hazte una lista de 15, oye, 15, que para mí es un chin, 15 cualidades positivas que tiene, 15 habilidades blandas, 15 cosas que se te dan bien. Es difícil. Porque No, eso al no es ser- difícil, Al Jorge. ser humano le da trabajo decir una sola cosa buena de sí mismo. No, eso es mentira. Vamos a hacerlo aquí mismo. Leonela, dime dos talentos que tú tienes. Oh, yo canto. Wow, No me ¿verdad? pongan a cantar aquí, pero yo Ah, canto. canta. ¿Y qué más? No, ¿Qué pero otro talento? es por la mañana que Yo la tengo gente no el canta talento bien, ¿no? de una risa muy especial. Ese es ok, esos son tus dos talentos. Un do- Ese es Dime mi tu dos talento. talentos. Yo soy el busca soluciones. Ok. A mí me encanta si yo veo una Una situación persona práctica. totalmente Resolutiva, práctico. resolutiva. A mí, déjame ver, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Mover la silla? Vamos a moverla. Ujú. Eso es un don. Y me Eso es un don. encanta ver Y fabricante también de dinero, también eres. Negociante. Es buen negociante. Eso es un gran don, claro. Negociante. Ser un buen negociante. Y en el caso tuyo, Jorge. No, pero yo no tengo el tema, Claudia. ¡Ay! ¡Que no! ¡Que no! Ve, señores, ve cómo la gente se complica cuando le preguntan. Entonces la gente como que se paniquea. Oye, ¿tú crees que yo lo dije? Porque y tú Claudia crees- viene a hacerle y- un test psicológico Ah, a una ¿Y tú no, crees que de yo, una y vez, tú yo crees que de yo una lo dije vez. fue relajando? Fue de verdad que uno da No, trabajo, bueno, pero- la creatividad. Es verdad, a es veces un- uno se una- centra más Claro. En lo que no funciona. en lo que no funciona. Sí, sí. Y sabes, Claudia, que tú hablando de que a veces esa zona genio es lo que te puede ayudar a triunfar en la vida. Totalmente. Entonces me llegan a la mente muchos jóvenes que al momento de escoger una carrera están buscando cuál deja dinero. Ujú. Déjame estudiar esto porque esto deja dinero. O que está dejando. Exacto, esto es lo que está dejando. Entonces, quizás no es la carrera en sí, sino es donde tú te vas a destacar y tú eres el que va a hacer de esa carrera un éxito. O sea, tú eres el que vas a ser exitoso, no es la carrera. Si tú te das bueno en eso porque ese es tu don, pues necesariamente tienes que ser exitoso. Claro, pero el problema es, Leonela, porque eso me pasó a mí, porque escogí la odontología simplemente porque cuando uno sale del colegio, ¿qué es lo próximo?
es entrar a la universidad, pero yo siento que falta más orientación vocacional. Yo sé que en la UAS, que fue donde yo estudié, te dan un examencito ahí, pero es que yo siento que se requiere como un acompañamiento, no sé si es la familia que le toca, realmente no sé a quién es que le toca, si es a los padres, ayudar a su hijo. A veces en los colegios también, en las En escuelas, los colegios, hay antes. orientación Con tiempo, vocacional. con Exacto, tiempo. que no empiecen en sexto, porque pasan a sexto y ahí viene todo. Que Sexto- la orientación, ¿sexto cuál es? ¿El sexto de bachillerato? secundaria, o sea, el último, ahora se le llama sexto de ok, secundaria. ok. Llegan a sexto y ahí todo. Ok, vamos a hacerle aquí, vamos a hacerte... A mí el mismo le hicieron en ese curso, fue. Yo me acuerdo como en la UAS, porque yo cogí el examen. Sí. Pero que los centros, los que lo hacen, pues ya empiezan en sexto y comienzan, no, que vamos a hacerte esta parte de orientación, vamos a una charla, unas cosas, vamos a llevarte a visitar las universidades para que tú descubras tu vocación, las carreras, pero que eso yo pienso que desde que el estudiante quizás entra en secundaria, ya se puede empezar ese proceso. No, es que, Aunque ajá. yo creo también que hay aptitudes que la persona va dejando ver aún desde la niñez. Exactamente. Hay talentos O sea, que el hasta niño desde Claro. antes A eso iba. puede va empezar. descubriendo con el paso de su vida Claro. A lo largo de los a lo largo de los años. Entonces, Ujú. nosotros como padres estamos llamados también a motivar Exactamente. esos Claro, talentos. claro, porque una Exactamente. cosa es el centro educativo, pero la familia Claro. tiene que cultivar eso. Si tú ves que al niño le gusta rayar la pared, ponle un cuaderno, Ujú. Sí. ponle los lápices, No, Pero, ponle ¿qué un hace- pincel. no, pero no hacemos eso. ¿Qué hacemos? Le peleamos, le damos una pela y le reprochamos que no vuelva a hacerlo. Exacto. Ajá. Le Pero cortamos la Le sala. cortamos la sala. Si tú ves que el niño es bueno con las matemáticas o con la lectura de libros, comprémosle libros, Ujú. démosle facilidades. O con la música. Mira, deja de estar tocando esa lata ahí. Que tú no eres ni tamborero, ni guirero, ni baterista. Tú lo que estás haciendo es Tú escándalo. lo que está haciendo es ahí. escándalo ahí. Pero tú te has fijado tal vez si a lo mejor él quiere ser músico. Pero- Porque hay talentos, y en el deporte, Ujú. perdona que te interrumpa Ujú. para cerrar, No, tranquilo. que tú tienes que cultivarlo desde pequeño, porque a los Sí, 13 uno tú lo no, aprende pequeño. a los 13 tú no puedes desarrollar un pelotero. No, No. no. A los Tiene 13 que tú no ser. puedes desarrollar un futbolista, No, no, no. ni un tenista. Es tan tal que en España hay academias de tenis en que los niños entran a los 7 años. Wow. Y allí es como, allí es toda una Ahí se estructura, van formando. allí es toda una estructura como si fuera de béisbol. Sí, bueno, de hecho, en el programa de béisbol donde mi hijo mayor está participando, ellos lo asumen desde los 6 años. Oye. Muy bien. Entonces, no todos vamos a tener la oportunidad de hacer lo que nos causa dos cosas. Placer, porque es lo que yo quiero, lo que me gusta. Y además de eso, me causa la satisfacción de un bien remunerado. Ujú. No todos, pero el que tenga la oportunidad, aproveche y agarre esa deforestación capilar por los moños. Es un privilegio. Realmente vivir de tu propósito y vivir de lo que tú amas es un gran regalo. Claro. Es un gran privilegio porque no todo el mundo En un país como el lo ha logrado. nuestro, Un país como el no es nuestro. tan fácil, No, no es tan porque es un mercado pequeño para, como yo siempre le he dicho le digo a la gente a veces que se quieren quejar, yo digo que nuestro país es un mercado pequeño para cualquier cosa que uno se vaya a dedicar. Ujú. Claro. Sí, entonces, oye, ¿qué pasa? En consonancia con lo que él decía, si vemos que al niño le está yendo mal en matemáticas, ¿qué hacemos? Reforzamos la matemática. Eso es lo que estamos haciendo. Bueno, hacen los padres. Reforzamos donde se da medio malo. Y donde se da bueno, como tú dices, ahí como que lo dejamos pasar. Entonces tiene que ser al revés. No le encanta la matemática porque hay que forzarlo a Sí, que le sí. vaya excelente a un 100. Bueno, que saque un 80, un 85, un 90. Que pase la matemática si de verdad no le gusta. A los 70, A los 70, lo bueno. Y nos quedamos con lo que sí funciona. Entonces yo siento Claro. que hablando ya de la infancia, que sí es una responsabilidad y un compromiso de los padres, ir cultivando esas habilidades, ir observando, pero es que vivimos con la prisa del día a día. Los Así padres es. no ven a los hijos, nos la pasamos el día entero trabajando en la calle, llegamos en la noche, ¿quién lo atiende? La nana no sabe de esto, y entonces me acuesto y al otro, o sea, ¿cuál es el momento que estamos sacando para los carajitos? Entonces, Para descubrir. sí. eso. fácilmente, tú le preguntas ahora a tu mamá, los oyentes, apunten, tú Sí. le preguntas ahora a tu mamá, mami, ¿qué tú recuerdas de mí cuando yo era chiquito? ¿En qué yo era bueno?
te van a titubear. Muchos padres te van a titubear. Sí, sí. Y fácilmente esa pregunta te la tiene que responder una tía que te cuidaba, una abuela, alguien que estaba contigo. Y hay que ver si tiene memoria, ¿me entiendes? Entonces, es una responsabilidad que viene desde atrás, que viene desde abajo. Y yo siento, esta es una creencia mía, que todos nacimos con esa semilla sembrada del propósito. Yo creo que Dios puso en cada uno de nosotros, en el momento que llegamos al vientre de nuestras madres, ya Dios puso ese para qué tú viniste, ese propósito. El tema es que, y yo siento que los niños son muy auténticos, los niños son autenticidad pura. Entonces el niño se desarrolla en base a lo que le gusta. Lo que pasa es que con el ruido externo va creciendo y se va dejando envolver por la presión social, por las voces externas. Y, por ejemplo, si hay una empresa familiar, ¿quién es que va a tener que administrar esa empresa? Es él. Sí, Cuando viene a ver, tú no le preguntaste, ¿tú quieres administrar la empresa? Y entonces le tocó ser, no está mal, porque va a ser empresario. Pero, ajá, dale, antes que se te vaya. Póngale una pausa ahí. No, pero no me ponga en evidencia, por favor. Dale. Ese es un capítulo pendiente de muchas familias en nuestro país. Hay gente que se quejan de que dicen de que fulano no quiso asumir la empresa familiar, o que de cuando los padres desaparecieron, vendieron la empresa. Pero ¿y usted sabía si ese muchacho quería seguir el camino de la familia o quería dedicarse a otra cosa? Y se ve, señores, como una falta, una traición. como una traición, como una falta grave. Es que se entiende, es muy bonito llevar el legado de la familia, es muy bonito, Sí. pero también es bastante valiente tú pararte y decir, mami, gracias por darme ese privilegio, pero realmente no conecto con eso. Yo No tengo un es caso, lo que yo quiero. claro, tengo un caso de un amigo que sus padres, bueno, su mamá es médico, socia de unas clínicas en Baní, y su papá es arquitecto. Entonces, bueno, la mamá como que le hizo la propuesta de que él se formara en esa área de dirección de clínica, como llevar la dirección. Sí, como gerencia de salud, Sí, eso tiene algo un así. nombre, o gestión hospitalaria, Gestión quizás. hospitalaria. Algo así. Ok. Pero él no se formó en eso, él tuvo otra carrera y él le dijo, a mí me pareció muy valiente eso, porque desafiar a tu mamá o a tu papá. Y él le dijo, mira, gracias, pero tú no me has preguntado, eso es lo que yo quiero, eso no es lo que yo quiero. Y con el dolor de su alma tuvo que decirle que no. Obviamente eso va a traer ciertas riñas con los padres, pero yo creo que los padres están llamados también a escuchar qué es realmente que quiere mi hijo. Entonces, fíjate cómo el tema del propósito es muy amplio, Jorge, porque hay que ver como muchas aristas. Muy amplio. Hay que ver muchos puntos. Yo soy de las que pienso que, como te digo, todos nacimos con ese propósito, y que quizás el trabajo que tenemos que hacer ahora, los que están perdidos, no es buscar el propósito porque ya está ahí. Quizás es reconectar. Cuando viene a ver, el que está perdido ahora mismo en ese aspecto vocacional, lo que tiene que hacer es mirar un poquito hacia la infancia. En qué yo me destacaba cuando era adolescente. ¿Cuáles eran mis gustos? No todo, porque hay cosas que cambian con el tiempo y la identidad. Hay cosas que ya no te gustan, que ya Puede tú no... ser. Pero siempre hay algo como que te llamaba la atención. Pero hay cosas que se quedan. Sí, de porque, toda por ejemplo, la a un vida. niño de 5 años, tú le preguntas, ¿qué tú quieres ser cuando seas grande? Ah, bombero, astronauta, mecánico. Pero eso es porque hay una inducción. Hay algo ahí. Policía, hay una inducción por dos razones. Una, los dibujos animados en nuestra época eran una inducción de qué quería el niño porque veía policía, bombero y demás en serie. Luego hay otra inducción por el familiar que era algún miembro de alguna de esas carreras que veía el muchacho. Sí, porque realmente en una etapa como esa, donde donde los muchachos tienen la mente prácticamente virgen. Claro, con los plásticos puestos. Claro, esas cosas que se van aprendiendo obedecen a referencias que tienen. Totalmente. Entonces luego viene el tiempo de descubrir. Ya un muchacho en la adolescencia, si se define bien lo que quiere, puede lograr eso hasta la adultez. Claro. Y muchos muchachos a los 10 años han dicho, no, yo quiero ser tal cosa. Y cuando los ves de adultos que ya lograron ese objetivo, tú dices, qué bien cimentado tuvo la decisión que tomó y el apoyo que recibió de sus padres. Porque hay padres bastante comprometidos. Sí. Hay uno que otro que andan bien atareados, ¿no? Porque no podemos echarle toda la carga. Pero hay padres que le dan al 100% el apoyo. Y hay hijos que también mantienen su propósito, como ese que mencionabas, que a pesar de las situaciones dicen, no, espérate. Eso no es lo que yo quiero. Eso no es lo que yo quiero. Ese no es mi norte. Muestra botón, hay un señor humorista que ustedes conocen, el señor Carlos Sánchez. Ese señor estudió Derecho. No sabía. Sí, claro. Estudió Derecho. Y él no ejerce Derecho. Él llegó a trabajar en el área de Derecho. Sin embargo,
su verdadera vocación Es la comedia. es el humor. Sí, 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 claro. Y el tipo lo hace muy bien. Pero óyeme ahí, él vive de eso actualmente, ¿no? Sí, claro que sí. Claro. Ahora, vamos a parar Claro. ahí. Fácilmente, si él se deja, porque fíjate cómo él no se dejó llevar quizás de la sociedad, porque si nos dejamos llevar y escuchamos todas las opiniones de todo el mundo, me imagino que a Carlos Sánchez en algún momento alguien le dijo, eso no deja dinero. Claro que sí. La comedia, el humor en República claro. Dominicana no deja dinero. Y más todavía Cuando él empezó. cuando empezó, que era con una disciplina del humor que prácticamente la inauguró él. O sea, ¿Hace cuántos años más o menos? más de 20. Más de 20 años, estamos hablando Y de... no tenía referencia más que gente Extranjera. de otros países. Sí. Él abrió camino. Claro. Entonces, Él abrió la puerta a una cantidad de humoristas que están a una haciendo una generación completa. completa Sí. que está haciendo humor en centros de diversión nocturno con mucho prestigio, con mucha altura, con mucha Mucho decencia, respeto, con sí. mucho respeto. Y yo que he tenido la oportunidad de visitar algunos de esos, veo mucha gente joven. Sí, sí, claro. Sí. Mucha gente joven el publi- disfrutando el pu- de ese tipo de espectáculos. El público, digamos, general de ese tipo de eventos son personas jóvenes. Entonces, Jóvenes y adultos. Y adultos mayores. Adultos, jóvenes, adultos. pero mira qué interesante que él pudo haber, pudo haber dicho, no, espérate, claro. tú tenías que quedarte siendo Pero abogado. fíjate cómo Sí. requiere decisión, determinación, para él decir, mira, lo voy a abrir yo el camino y vamos a ver, y vamos a tirarnos y vamos a arriesgarnos. Sí, sí, claro. Tú dijiste algo claro, decisión. Decisión. Ahí hay que ponerle otra cosita. Ujú. Hay un saco grande con una cruz adentro que se llama sacrificio. Porque mira, cuando él cuenta su historia de vida, Es que no conozco la historia de vida de él. de ese señor, es fuerte. Mm. Todo el que quiere a vivir de lo que le gusta muchas veces requiere sacrificio. Sí. La mayor parte de las veces. Porque al momento que tú tienes que rascarte el bolsillo y no hay con qué rascar el bolsillo. Exacto. ¿Sabe Exactamente. que es interesante cuando Claudia decía ahorita que hay personas que pueden tomar, servirse, por decirlo de una manera, de las eventualidades, cosas que a veces parecieran trágicas para resurgir, para destacarse, para alzar el vuelo. Ujú. Entonces, también tenemos por otro lado personas que en medio de esas situaciones no hallan esa fuerza No lo pueden ver. para emprender ese vuelo. Sin embargo, se quedan ahí, se quedan en ese fracaso, se Ujú. quedan en ese dolor Ujú. y no salen de ahí. O sea, ¿qué nosotros podríamos recomendarle a esa gente que ha pasado algún momento fuerte en su vida y no ha podido utilizarlo para sacudirse y seguir hacia arriba, sino que se ha quedado ahí? Mira, lo que pasa es que yo siento que hay etapas y no todo el mundo está listo para emprender el vuelo en el momento que le pasa la situación, como bien tú dices. Entonces puede ser que alguien ahora mismo está viviendo, o hace 2 años, ponte tú, le pasó algo muy difícil, pero quizá no estaba listo todavía para verlo. Entonces yo siento que cada quien tiene su momento de ver con claridad, pero es por el llamado de Dios. Volvemos a la connotación espiritual. Sé que suena muy raro todo lo que estoy diciendo, Sí, como sí, medio sí. aéreo, pero hay momentos y hay momentos, y quizás a veces Dios te dice, todavía no estás listo para verlo, pero te estoy preparando el Sí, terreno sí. Claro. para que, y entonces hay un momento donde Él te llama, que fue mi caso, donde Él me llama a emprender, porque mi decisión fue muy loca, fue de repente un día me voy de la visita médica y voy a dedicarme totalmente a esto. Entonces fue una decisión Pero muy... estamos hablando que en tu caso tú hiciste un comeback, tú lo hiciste 2 veces. ¿El qué? O sea, tú hiciste el cambio, tú hiciste 2 cambios. Primero así? el de la odontología y Ajá, luego el de la visita médica. Exactamente. Fue de la odontología salí porque hay un tema ahí, él habló de sacrificio y yo siento que sí, para todo hay un sacrificio, pero yo siento que si todo el tiempo está en sacrificio, hay cierta resistencia. No, porque eso no, es una etapa. No, porque es una etapa. Es una Exacto. etapa. Tiene que haber una etapa de sacrificio para poder ver el camino un poco más llano. Exacto. Entonces, pero Pero tenemos que estar importante, abiertos. si todo es sacrificio, puede ser que no sea tu camino. No, Porque claro. tiene que haber un momento de sacrificio y un momento de gratificación. Claro, no, Hay claro. sacrificio. No, porque Sí. de lo contrario, te quedas si tú te vas a quedar en esa pela la vida entera. Si tú estás todo el tiempo en sacrificio, puede que ese no sea tu camino. Yo voy Es a un ponerme la tema. gorra del emprendedor y le voy a decir la frase favorita de mi esposa. Nadie tiene y hace negocios o debe hacer negocios para perder.
Es así, Exacto, es tiene así, que haber un claro, momento tiene de que haber una ganancia. ganancia. Claro. Ahora bien, a eso voy. Es que el tema del propósito es complejo Sí. y respondiendo a esa pregunta de Leonela, hay que buscar ayuda con personas capacitadas en esta área porque puede haber una confusión de persisto, hay mucha resistencia, hay mucho, Sí. me estoy muriendo en este negocio, me estoy muriendo en este proyecto, pero ¿qué hago? Persisto porque hay que ser perseverante en la vida. O quizás es Dios con el mismo llamado diciéndome, mi hijo, te estoy abriendo el camino por otro lado, muévete de camino. Porque si te estoy Claro. cerrando tantas puertas, Claro. entonces hay dos caminos. Tú no eres una mata de coco, muévete de ahí. Claro. Pero ese lío, ¿cómo saber, Jorge, cuando Dios me cerró la puerta Sí. para que yo la abra, Ay. para que force o para que me vaya Exacto. y suelte? Es un Yo, tema. yo creo que hay un aspecto interesante. Nosotros como cristianos tenemos que ver la vida desde los ojos de la fe. Ujú, O sea, todo lo que nos pasa con una enseñanza, ujú. Claro, claro. con la certeza clara de que debemos ver en esas situaciones el misterio de Dios. Ujú. Pero ojo, hay que tener cuidado porque no se puede ser necio, lo que ustedes decían, no se puede ser necio, no se puede andar por ahí con la necedad ni la terquedad de querer irse por el barranco sabiendo que Dios nos está dando señales para hacer Que o tie- no hacer algo. Que tienes rato en eso ya, dándote señales. Y Exacto. le vivimos pidiendo señales para no hacerle Sí. caso. Que casualmente el evangelio de hoy es ese. Piden una señal, pero no le voy a dar una señal y agarra y se monta en el barco y se va. Ujú. Y lo dejó a los fariseos. Arrancó por ahí. Y lo dejo así. Entonces, ¿por qué pongo ese paréntesis? Para volver ahora a referirme a un personaje que mucha gente conoce. El señor Andrés Moreno es el fundador de Open English. Ok. Ese señor, yo tuve la oportunidad de verlo en una charla. Yo creo que yo he contado eso acá. Y él decía que todo emprendimiento o todo propósito tiene que tener un componente espiritual. Yo creo que sí. Tiene que tenerlo. Si no lo tiene, tiene que buscarlo. Porque que sin fe, primero fe en Dios y fe en el propósito o proyecto que usted tenga, usted no va para parte. Ujú. Y fe en sí mismo. En, Claro, en claro. Dios, en el proyecto y en mí. Bien, claro, usted tiene que también tener la fuerza suficiente para decir, ok, me equivoqué, me voy a levantar. Sí. Ujú. Para hacerle el paréntesis, ya completarlo, él contaba en una charla, que tuve la oportunidad de verlo, que luego de él vivir en un evento de un retiro, después de haber pasado mucho tiempo en California buscando esos bienhechores o gente que le donara para el proyecto que ya todo el mundo conoce, Ujú. bueno, pues después del retiro apareció una persona que le dijo, mira, me han hablado de que tú tienes un proyecto por ahí. Aquí está el primer aporte. Wow. Pero si él no hubiese ido a ese retiro, Ujú. él no hubiese encontrado a ese bienhechor. Entonces Entonces, el Señor se las trajo. entonces el propósito requiere movimiento. Claro. Requiere que tú te muevas. ¡Claro! No te quedes quieto. Si tú te quedas acostado en tu casa, ¿cómo va a llegar el propósito? Y para muestra botón, la madre de Jesús, hay una frase preciosa que cuando supo que su prima Isabel estaba embarazada, esperando, hay una frase que dice, se puso en camino. Sí, sí. Ujú. Nosotros estamos llamados a ponernos en camino. Totalmente. El propósito no va a llegar de buenas a primeras con la mano abierta y esperando. No. Hay que moverse. Hay que moverse. Porque donde tú menos lo esperas hay una respuesta. Yo sí recuerdo que una vez una mentora, una entrenadora de un taller de liderazgo que hice, dijo, cuando tú no sepas qué hacer, sirve. O sea, que sirve el servicio a la Sí, humanidad. sí. Estás perdido en cuando sirve. Y resulta y viene el caso que cuando yo hice ese taller que ella dijo esa frase, yo estaba en la visita médica, que era lo que decía Jorge ahorita, y no sabía a qué dedicarme porque yo sabía que ahí no era, simplemente lo estaba usando como una etapa de transición, como un trampolín, porque hay que comer, ¿verdad? Exacto. Pero yo estaba en ese taller, yo estaba en la visita, no me sentía a gusto, y ella dijo, cuando no sepas qué hacer, sirve. Cuando Wow. entonces se termina el taller, yo veo que el staff no le pagan, sino que son voluntarios. Entonces yo dije, oh, pero mira, yo quisiera servir, yo quisiera hacer eso que ella dice. Entonces, y resulta que ahí sirviendo es donde yo comienzo a recibir el feedback de todos los participantes que yo tenía a mi cargo, que decían que yo era muy líder, que yo sabía guiarlos, que gracias por, comenzaron los testimonios.
Yo dije, espérate. Entonces tú dijiste, encontré mi zona Yo genio. dije, pero todavía no lo tenía muy claro, porque tampoco que te llega así como tan claro. No, eso Pero tú vas descubriendo. Pero matices. tú vas, exacto. Tú vas Entonces, descubriendo. yo Como dije, que voy bien. sí, Ajá. yo dije, cónchale, aquí hay algo. Entonces, otra de las señales para nuestros oyentes de cómo saber cuándo es ahí, Ajá. es cómo te sientes tú. Entonces, yo en ese espacio me sentía llena de energía, me sentía que eso me cargaba, me aportaba, no me sentía drenada, sino lo opuesto, sentía que mi vida tenía mucho significado. Entonces, por ahí va la cosa. Hay una parte también de intuición, es eso, es escucharte, es escuchar tu cuerpo, qué te dicen tus emociones, cómo te sientes cuando estás alrededor de esas personas o en ese ambiente. Entonces, ahí fue que yo dije, cónchale, pero quizás que hay alguna guayabita, déjame yo ver. Y ahí es que entonces Una yo guayaba, una madura. guayabita. Una guayabita. Madura. Exacto. Y ahí entonces donde yo comienzo a preguntarme. Pues súbete a comer la guayaba madura. No, ahí Jorge donde yo digo, pero ven acá, esto tiene que ser una profesión. Esto que yo estoy haciendo de manera voluntaria y empírica, que no me están pagando, recuerda lo que dijimos ahorita, cuando tú haces algo que no te pagan gratis, sí, estás lo puedes hacer dispuesto a gratis. hacerlo gratis. Entonces yo dije, cónchale, aquí hay información y de ahí entonces Jorge sale la famosa zona genio que hablábamos ahorita. Entonces fíjate cómo hemos dicho tanta cosa que ya yo no creo que pudiésemos resumirlo porque hemos dicho tantos punticos Es que el importantes. propósito de vida, o No. sea, Wow, es tiene que- tantas aristas. Increíble. O sea, que tú hablabas que la Hemos hablado parte del espiritual, espiritual, que profesional, la zona que genio, que la fe, vocación. que la O sea, decisión. son muchas cositas, muchas cositas. Yo quisiera preguntar algo. Cuéntanos. Una persona que tiene que posponer la alarma 5 veces para levantarse al trabajo. Un jaraganazo. Que no. ¿Será no. ese su propósito en la No. vida, ese trabajo? Aragán no, Jorge, no me lo la Jorge, estamos hablando de así. propósito. Yo estoy de acuerdo con Leonela en eso. Si tú tienes que, mira, muy buen aporte Leonela y lo lamento por los oyentes que tienen que, le dimos en el pelado, Y yo sé que muchos quisieran saber porque eso. lo que más hay es gente que tiene 10 alarmas, porque entonces está bien, Sí. yo entiendo que tú no seas una persona mañanera, matutina, como se le diga, pero revisa a ver qué hay ahí, porque ahí hay Sí. una información. Se supone, entre comillas, no me gusta usar ese término, pero se supone que si Ajá. tanto te gusta lo que haces, tú te despiertas con esa ilusión de qué vamos a hacer hoy. Exacto. En mi caso yo tengo una sola alarma que suena a las 4:45 de la mañana, si me toca levantarme a las 4:45, o a Oye, las 5. ¿oyeron? No, pues ese es mi ¿Oyeron? caso, no, ese es mi caso, no quiere decir que sea No, el no, caso pues de yo no los estoy demás, diciendo. No, no, Jorge. pues, No, yo no- pero recuerda que el reto Deja el 5 AM. chisme, deja el no, chisme. perdón, yo no estoy diciendo El que reto que tuyo todo es el 9 mundo- AM. Yo no estoy con dos muchachos, eso es No, pero eso sí me toca, oyentes, público, no es todos los días, eso sí me toca. El Ni punto, los días de fiesta es No hay 9 forma. AM. el punto es, Jorge, que adivina que muchos días mis ojos se abren antes del alarma y soy yo quien la apago a ella. Yo Sí, tengo el sí. control sobre Eso es muy ella. común, eso es muy Wow. común ya cuando el cuerpo se acostumbra Hay un hábito y también. cuando uno ya y cuando hay algo que te mueve Pero hay algo a que te mueve, despertarte. exacto. Pasa mucho cuando uno tiene que levantarse para cosas muy importantes que uno tiene que salir y eso. A veces uno ni duerme. Pero fíjate porque Sí, es cuando tú te verdad. vas de viaje, Sí. tú no duermes Sí, y te sueña que te dejaron. y estás entusiasmado Sí. y te acuestas con la ropa puesta y con la maleta lista Exacto. porque eso te mueve. Y te eso baña en la noche porque el vuelo sale en la madrugada, tú sabes, para no tener que bañar. Entonces, otro punto, Dios bendiga. ella parece que tiene experiencia en eso. Eso fue un tips. Otro punto que va muy relacionado con lo que acaba de decir Leonela. Sí. Fíjate, los domingos, esto es importante lo que voy a decir. Los Ay. domingos, ¿cómo te sientes cuando va cayendo la tarde, noche de los domingos? ¿Te sientes en taquicardia, pensando con ansiedad lo que toca al otro día? Que Dios mío, que el jefe me va a llamar mañana. Que tienes que revisar cómo te sientes los domingos cayendo la tarde, la Ay, noche. sí. Óyeme, Ay, sí. mira, Ese es un tips buenísimo. Ahí hay mucha Claro. información. Óyeme Pero bien. me ya- encanta eso de Claudia, que hay información. Hay información. No, para O que, sea, para que revise. extrae esa información y úsala. Explóralo. Exacto. En otras palabras, coge una Me encanta. macotica y anote. Me Anote. encanta, hay que tomar esas No, informaciones. espérense. ¿no? Yo, cuando estudiaba la odontología, había una clase de medicina básica que el profesor decía
que los viernes las personas le baja la presión y los domingos en la noche les sube la presión. Sí. Dios O sea que es mío. real. Eso es real, eso es real. Sí. Porque los viernes ya salí del bendito trabajo ese que no quiero Sí. saber de él. Sola- Y los domingos estoy pensando No, en lo próximo. Solamente a los barberos no les sube la presión los lunes. Es En verdad. los domingos porque no trabajan los lunes. Es verdad, tienes razón. Entonces, hay Ok. una frase por ahí que también dice, no odias los lunes, odias lo que haces los lunes. Sí, Entonces, eso porque hay tiene mucha gente que mucha dice, información. hay mucha información, gracias Sí. Daniela, porque hay gente que dice, yo detesto los lunes. No, mi hermana, no es el día. Sí, Es lo que es tú lo que haces a inicio de semana. Es Y eso es verdad. fuerte. Y eso me tocó a mí, como les dije, en la Sí, visita médica. sí, sí, Yo sí. me dormía en el vehículo así, me daban unos sueños y una pesadez. Pero Sí. una pesadez ¿Por qué tú, fuerte. por qué tú abres esos ojos así, Vinicio? Explícame. Sí. Sí, no, es te Una verdad, pesadez. Yo, mira, Uf, y digo aquí tremenda. públicamente en el aire, yo he experimentado las dos cosas y he tomado esa información. Realmente no lo hacía consciente de tomar la información, como dice Claudia, pero inconscientemente tomaba la información, me di cuenta, o sea, que he estado en dos ambientes laborales en mi vida. Uno en que cuando llegaba el domingo, después del mediodía, todo mi ser entraba en crisis. Wow. Sin embargo, experimenté también estar en un trabajo donde que llegue el domingo en la noche, yo tranquila. O sea, no pasa nada. Ahí hay Mañana, propósito. mañana sigo y no siento que mi cuerpo entre en crisis, Ujú. mi mente, o sea, es una cosa que sí sucede y que yo sé que hay mucha gente que pasa por eso. Entonces, esas informaciones, como dice Claudia, no se deben ignorar. No, para nada. Porque te estás haciendo daño. Claro. Es ver por qué tu organismo, cuando está llegando nuevamente ese ciclo, entra Ujú. en crisis. Ahora bien, no le estamos invitando a que renuncien mañana. No. ¡No! Dando información, No. Le estamos invitando a que exploren, a que Después te digan, no, porque a mí me mandaron reflexionen. aquí. No, y hay algo, espérense, espérense. Mm. Explore, oiga bien, explore y mire a ver si usted puede manejar Ujú. su cuerpo de forma tal que no salga afectado. También. Porque si usted no puede renunciar mañana, Exacto. cójalo variado, Claro, beba un poquito de mientras agua y tanto. acuérdese temprano. Pero hay mucha gente con problemas de salud mental por el trabajo. Claro. O sea, eso se ve Sí. muchísimo. Entonces, Sí. muy buen consejo el de Vinicio. En lo que el hacha va y viene, yo también me tengo que regular. Porque el tema, Exacto. lo del propósito no se descubre de la noche a la mañana. No. Eso es un proceso. Cuando una clienta llega donde mí me dice, Claudia, que me siento perdida, que necesito tu ayuda, yo le digo, está bien, pero ten en cuenta que eso no es una sesión. Y dije que ya tuvimos una conversación y ya yo sé, porque Claudia me dijo, no. Digo, me tomó una pastilla. Eso fue. No. Tú debes de decirle, yo no tengo varita mágica. Exactamente, no hay una fórmula. No hay fórmula para eso. Exacta, eso requiere meses, acompañamiento, mucha exploración. Yo le hago muchas preguntas de coaching para que pueda por sí mismo ir viéndolo. Pero sí, la invitación, que no es a que dejen su trabajo como lo hice yo, no, eso fue mi caso porque sentí el llamado de Dios. Gracias a Dios por tenerme aquí todavía. Y como alguien Hasta que que yo no tenga- conozco también. Hasta que no Sí. tenga otra cosa asegurada que tú sientas que sí. Exacto. No, claro, pero yo lo hice con un puente también. O sea, yo Claro, tenía con algo un ya en puente. proceso. Sí, Claro. claro. Exacto, Mira, tú vas ve tejiendo lo descubriéndote tuyo. y ve. Exacto, no renuncie todavía, pero No. ve regulándote. Dice un oyente nuestro por aquí, Romer Espinosa, ¿Qué dice dice? él. Hablen claro, yo estaba haciendo mi carta Ah. ¡Ey, Robert! No. Aquí no mandamos a que nadie renuncie. Para nada. ya. Aquí No, porque después me van a tocar la puerta a mí para que yo le dé trabajo. No, Es aquí tomar más bien esas es informaciones busque esa para luego dar el paso. Claro. Iniciar esa búsqueda, ponte Claro. curioso, busca ayuda, ponte a leer Claro. libros. Hay un libro muy lindo que se llama Descubre tu propósito para triunfar en el mundo, de Carlos Sarmiento, repito, ¿cómo fue que dije? Me encanta. Descubre tu ella se propósito. sabe todos los Yo me libros voy a con sus recordar. autores. Descubre Yo me voy a tu recordar propósito. El año en que lo escribieron. y la Descubre cédula tu de la propósito para triunfar en el mundo, de Carlos Sarmiento. Es un libro muy lindo, es un libro que te habla de la personalidad, porque no dijimos eso, porque ve que el tema es muy amplio. Sí, es muy amplio. El tema de tu personalidad tiene que ver mucho con en qué vas a ser bueno, en qué te vas a destacar. No, y la realidad de cada quien es distinta. Totalmente. Eso es importante. Tú sabes que y con esa nos vamos. Ujú. Hemos citado casos de éxito de personas, ¿verdad? De que han tenido proyectos exitosos en diferentes áreas, pero es muy bueno, es importante saber de que no es que usted va a calcar Ujú. la No. historia de esa persona. Usted va a tomar No.
referencia de ahí y aplicarlo a su realidad, porque la realidad de cada quien es diferente. Claro. El propósito es único e Claro, irrepetible. Claro. Y una vez yo entré en comparación fea, hace unos años con una colega mía, y un mentor me dio ese consejo y me dijo, tu propósito es único, auténtico, irrepetible. Y eso me ayudó mucho. Ven acá, el camino de ella es ese y el camino mío es otro. Sí. Aunque sea la misma profesión. Aunque sea la misma profesión. Claro, porque es que la realidad que tú puedas tener y la de ella es diferente en algo. Diferente. Las chispa, capacidades, todo. todo es muy diferente. Totalmente. En conclusión, señores, vayan a YouTube, vean el video completo, porque esto estuvo demasiado Demasiada bueno. información. Y no hay, Sí. No hay forma. y no hay manera de uno resumir. resumir No. esto. No. Tus redes sociales y tus contactos, Claro Claudia. que sí, Claudia Peralta Báez, me encanta que me contacten, que me escriban, lo pueden hacer abiertamente. Claudia Peralta Báez en Instagram, si tienes alguna situación con tu A propósito. ella le gusta mucho dar consulta gratis. por Con ahí. muchísimo gusto. No, tú me haces cualquier pregunta y yo con muchísimo gusto te oriento y te mando para Claro. WhatsApp y por ahí seguimos conversando. Y mi número de WhatsApp, 849-620-2117. Estoy a sus órdenes. Gracias, Excelente, gracias de A verdad. ustedes. Excelente Gracias, tema como Claudia. siempre. Gracias. Gracias también a nuestros oyentes por haber estado con nosotros durante estas 2 horas y gracias porque sabemos que ustedes no son locos, no, mañana van a estar nuevamente con nosotros. Mañana, si Dios lo permite, a las 5 de la tarde estaremos de nuevo con ustedes En ruta.